Muy buenos días, señores estudiantes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Buenos Buenos días. días, doctor. Buenos días, doctor. Sí se escucha. Buenos días. Hoy día vamos a empezar con la asignatura del curso de parasitología. Lo primero que tengo que mostrarles es, en primer lugar, primero hay que darles la bienvenida. Es un curso bastante dinámico, es un curso preclínico y entonces se hace agradable porque está orientado al perfil profesional que ustedes van a tener. Lo primero que voy a mostrarles es el sílabo para que vean las características académicas que tiene esta asignatura, ¿no? Entonces, vemos acá. Listo. ¿Pueden verlo? Sí, ¿Están doctor. viendo la imagen? ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, este curso se llama Parasitología, es en el sexto semestre, tiene 4 créditos, 2 horas de teoría y 1 hora de práctica en aula, que viene a ser prácticamente una teoría también, y 3 horas de jefatura de práctica, ¿no? Entonces, la primera fase comprende 6 semanas y el total del curso es 18 semanas. Este curso fundamentalmente está orientado a el estudio de las enfermedades que son muy prevalentes en el Perú, enfermedades parasitarias, y que comprenden 3 grandes grupos relacionadas a helmintos, protozoos y artrópodos. Entonces vamos a estudiar estos 3 grupos de parásitos que causan enfermedad en la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces las competencias que vamos a desarrollar son competencias que se refieren al abordaje de la salud, de los problemas parasitarios más frecuentes en el Perú. Además nos interesa mucho el autoaprendizaje y la práctica de valores, eso es importantísimo. En este curso nosotros no solamente enseñamos parasitología, sino tratamos de formarlos como profesionales en todos los aspectos que comprende eso, ¿no? Disciplina, orden, educación, limpieza, medidas de prevención y razonamiento, por supuesto, crítico para poder hacer un buen diagnóstico y manejar los problemas de salud adecuadamente. Además, este curso hace la mayor parte de aspectos relacionados a las parasitosis. Lo único que no lo hacemos con detalle es el tratamiento. Les indicamos las cosas más comunes, porque eso se ve en otra asignatura que se llama medicina, en el capítulo de infectología. Ahí les dan las dosis exactamente, pero ya es necesario que ustedes vayan aprendiendo cuáles son los medicamentos que se usan en cada parasitosis. Además, tienen que valorar la utilidad de estrategias del diagnóstico, como hemos dicho, la prevención y el control de las principales parasitosis. Además de esto, también nos preocupamos de la investigación. Entonces hay un capítulo de investigación que vamos a desarrollar un tema parasitario que tiene que ver mucho con la formación de ustedes en aspectos de investigación. Bien, eso es en general la bibliografía, quizás. Acá, por ejemplo, tienen como una evidencia de producto el desarrollo de proyectos de investigación, entrega de informe y exposición del trabajo de investigación de temas de parasitología. La evaluación va a ser una prueba escrita para la parte teórica y con 2 quiz. Luego vamos a tener la práctica, que tiene un examen práctico también con láminas y otros aspectos como son la asistencia, la elaboración de una guía y la participación de ustedes en los debates, en las reuniones que tenemos.
y también la presentación, por supuesto, del informe final del proyecto de investigación, forma parte también de la práctica. La bibliografía que utilizamos fundamentalmente es el libro Parasitosis humana de Botero, que está en la web y es del año 19, o sea, del año pasado, es muy actualizado, pero en la biblioteca también tenemos el físico, aunque no lo vamos a usar en esta oportunidad, que es del 2012. Además, hay un curso que también se puede, un libro que se puede utilizar, es elaborado por parasitólogos de Arequipa, en el cual estamos incluidos nosotros, y que no se ha reproducido por cuestiones fundamentalmente de tipo administrativo, ¿no? Pero ahí ya tiene sus años, pero todavía sigue siendo útil. Bien, eso es en cuanto al sílabo, ¿ya? Luego vamos a ver otros aspectos relacionados ya ahora al inicio del curso en sí. Y entonces vamos a tocar un tema que es introductorio a esta asignatura, pero que es fundamental para poder entender todas las parasitosis, porque es el esquema con el que trabajamos. Este tema es general. Generalidades de parasitología, y además vamos a trabajar la parte de ya una parasitosis que es tricocefalosis. Entonces aquí tenemos la parte de generalidades. Es importante que pongan atención a esto porque esta es la forma como trabajamos, cómo vamos a ir desarrollando semana a semana las parasitosis. Entonces este es el tema de generalidades. Y empezamos un poco a explicar de dónde surge el tema de parasitología, de parasitosis, etc. Resulta que en la naturaleza los seres vivos nunca viven aislados. Es muy raro esto. Y entonces siempre se asocian, primero de la misma especie, pero también entre especies se colaboran, se ayudan para poder sobrevivir, ¿no? Ustedes están viendo aquí una abejita y una flor, y entonces esta abeja se beneficia de la flor porque va a obtener el néctar que tiene la planta, la flor, pero además la planta también se beneficia, ¿no es cierto? Es decir, que la abejita va con sus patas o con su aparato bucal, va polinizando esta planta para que se forme una semilla y luego se mantenga la especie. Entonces así vamos a tener unas diferentes asociaciones biológicas. Una de ellas, por ejemplo, es el amensalismo, en la cual esta es una forma de símbolo que utilizamos, en la cual una especie se beneficia y la otra se perjudica, ¿no? Entonces, eso es amensalismo, y la asociación es obligatoria. Por ejemplo, tenemos que aquí es un bosque donde los árboles crecen mucho para recoger la luz solar, y resulta que están perjudicando a las plantas pequeñas que están en el interior, o sea, en la parte baja. Ya no reciben sol y por lo tanto no pueden reproducirse, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, acá en un cultivo. Tenemos el estafilococo, le ponemos penicillium y entonces este se desarrolla, pero a costa de que el estafilococo ya no puede reproducirse más en esa zona. Entonces es una asociación en la que uno gana, el otro pierde. Es obligatoria porque cuando se desarrolla ya no hay vuelta atrás, ¿no? Se produce cuando se juntan, mejor dicho. Siempre una es la que domina. Luego vamos a ver otra asociación que se llama comensalismo. Esto es muy importante porque el comensalismo existe en nuestro organismo en forma muy frecuente. Entonces nosotros tenemos en el intestino muchos protozoos, sobre todo, que como este que se llama Entamoeba coli, no es Escherichia coli, la Escherichia coli es una bacteria, esta es una ameba, Entamoeba coli,
Entonces este vive en el intestino del hombre. La asociación es obligatoria para el protozoo, porque sin el intestino del hombre no puede sobrevivir, ¿no? Entonces, pero es beneficiosa para él, sí, por eso ponemos un más. Sin embargo, el hombre no se ve perjudicado, absolutamente, no hay ningún daño para el hombre. Pese a que es obligatoria, fundamentalmente, pues lógicamente para el que se beneficia, ¿no? Que es, en este caso, la ameba, esta Entamoeba coli. Y así hay muchos en el intestino, muchos protozoos. Esta es una asociación interesante porque ustedes cuando ejerzan la medicina van a pedir un examen de heces y les van a decir, bueno, quistes de Entamoeba coli, quistes de Indolimas nana, quistes de Yorameba obusli, etcétera, etcétera, que son protozoos que viven ahí y que son comensales. Se llama comensal y este se llama hospedero, ¿no? Entonces, viene el resultado del laboratorio y solamente dicen, miren, tiene estos protozoos, hay que darle tratamiento. Lo único que hacen es hacerle gastar su dinero al paciente, exponerlo a los efectos indeseables de la droga y es por gusto. Lo que sí se tiene que decirle es que, así como ha adquirido esta Entamoeba coli, que es un comensal, puede adquirir un patógeno, un parásito en sí, y eso sí es peligroso. Y entonces seguramente que tiene malos hábitos, por eso ha adquirido esto, porque normalmente la persona no tiene. Entonces debe haber malos hábitos de higiene para que esta persona se infecte con estos comensales, ¿no? Entonces se llaman comensal y este es hospedero. Luego hay otra asociación biológica que se llama mutualismo y simbiosis. Algunos las ponen como sinónimo, por eso las pongo juntas, en la cual ambas especies se benefician. Pero la diferencia entre mutualismo y simbiosis es que una es no obligatoria y la otra sí es obligatoria. Por ejemplo, vamos a ver la no obligatoria, que se llama mutualismo técnicamente. Acá vemos un búfalo y estamos viendo un ave. Esta ave se para ahí y el búfalo ni se mueve. ¿Por qué? Porque esta ave está comiéndose las garrapatas que tiene el búfalo. Y entonces, aquí se benefician los dos, ¿no es cierto? No es obligatoria porque si se mueren o desaparecen los búfalos, las aves buscarán a otro sitio donde alimentarse, y si se van estas aves, los búfalos buscan otras aves, o de repente simplemente se quedan con sus garrapatas en la espalda o en el dorso. Y entonces, esta es una no obligatoria, pero que ambas se benefician. El ave se alimenta porque se comen las garrapatas, que eso es alimento para él, y este búfalo se beneficia porque se desparasita, ¿no? Entonces ahí tienen un ejemplo de mutualismo. Y simbiosis, que también algunos le llaman mutualismo, pero la simbiosis es obligatoria, esa es la diferencia. Y entonces existe un beneficio mutuo, ¿no? Entre, por ejemplo, el ganado, unas redes acá tenemos, y estos saben que son rumiantes. ¿Por qué son rumiantes? Porque comen el pasto, la hierba, y esta no puede, digamos, ser ingerida o digerida ni asimilada por el animal. Requiere de la presencia de unas bacterias. Estas bacterias entran a su aparato digestivo, descomponen la celulosa en elementos más simples, carbohidratos que pueden ser utilizados ya para la absorción y para la alimentación. Por eso usan este sistema del rumiante, el sistema digestivo, en el cual se almacena lo que comen, a fin de que las bacterias hagan su trabajo y produzcan ya el alimento adecuado para el animal. Entonces, ambos se benefician porque el ganado va a poderse alimentar y las bacterias tienen un hábitat donde desarrollarse adecuadamente, ¿no? Y es obligatorio porque si le ponemos antibióticos, por ejemplo, a este animal para eliminar todas estas bacterias, ya se va a desnutrir porque no va a poder asimilar el alimento, ¿no? Y lógicamente si desaparecen estos animales, estas bacterias que son bastante específicas, ya no habrá las bacterias tampoco. Entonces es obligatoria y beneficiosa para ambos. Otra asociación es la depredación.
En la depredación existe el depredador y la presa. Y es obligatoria también, porque si no, no podría alimentarse el depredador. Y entonces, en el depredador es el que se beneficia, perdón, y la presa se perjudica. Entonces, vean acá varios ejemplos, el gato, el ratón, acá puede ser, de repente este es una ballena, un tiburón que se come a la foca, o las aves que se comen un pez, o el león que se come un ciervo, etc. Entonces, es el depredador y la presa. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo es estas asociaciones? Que yo no me voy a asociar con alguien para perder, ¿no es cierto? ¿Ustedes lo harían? No creo. Entonces, en realidad la asociación es de especie, no es de individuo. A ver, les explico. Pongamos este ejemplo. Imagínense que estos dos animales están en una isla, donde hay pasto y están las dos especies. Y entonces los leones se comen a los ciervos y se alimentan muy bien. Y entonces comienzan a disminuir los ciervos, ya no hay comida, entonces disminuye su reproducción los leones y se forma un equilibrio y el animal tiene donde alimentarse, etc. Pero ¿qué pasa si yo sacara a estos leones de esa isla? Entonces, como hay pasto, estos ciervos se alimentarían bastante, aumentaría su reproducción, aumentaría su número y finalmente se comen todo el pasto y desaparece el pasto y se mueren de hambre y desaparece esta especie. ¿Se dan cuenta? Y entonces, este que aparentemente se perjudicaba no se perjudica en realidad como especie, porque este le va a permitir mantener un equilibrio entre el número de individuos y la cantidad de pasto para alimentarse. Entonces se establece un equilibrio que mantiene a las dos especies, porque si esta también desaparece, ya estos también van a desaparecer, ¿no es cierto? Si se comen los leones a todos los ciervos, y es una isla, no va a haber otros animales, estos van a desaparecer también. Entonces, esa es la asociación biológica en la cual se asocian dos especies, o pueden ser más, para que ambas persistan como especies a través de los años. Bien, y llegamos al parasitismo. En el parasitismo, uno se beneficia y el otro se perjudica. ¿Quién se beneficia? El parásito. ¿Y quién se perjudica? ¿No es cierto? Esta es una asociación obligatoria porque esta Giardia no puede, por ejemplo, se llama Giardia del hambre, es un protozoo que vive en nuestro intestino, que nos causa molestias y no puede vivir en el ambiente, no puede vivir en otros animales, tiene que ser en el hombre. Entonces es obligatoria para este parásito. Y el beneficio también es para él, ¿no? Pero el daño es para el hombre. Entonces se produce pues un daño y a diferencia del comensal, ¿no? En el cual esto era cero, porque no se perjudicaba el hombre, aquí sí se perjudica, hay daño. Entonces hay diferencia entre lo que es y comensalismo. Y hay otro detalle, que si ustedes se dan cuenta, parasitismo sería igual que depredación, más o menos, ¿no es cierto? Lo mismo. Sin embargo, hay algunas diferencias, sobre todo en relación a las características del hospedero y el parásito o del depredador y la presa. En el caso del depredador, por eso lo he puesto con letras más grandes, el depredador es más grande que la presa, mucho más grande que la presa. En el parasitismo, el hospedero más bien, el que se perjudica es más grande, más evolucionado y que el parásito. Entonces es una de las diferencias. Otra diferencia importante es que también se establece un equilibrio al final de cuentas, ¿no? Porque el parásito trata de no matar al hospedero, porque si no va a desaparecer, solo quiere alimentarse de él. Le causa daño, le causa molestias, pero generalmente no lo mata. Algunas veces se le va la mano, como dice, y muere el hospedero, ¿no? Como vamos a ver en los capítulos que vamos a ver a continuación. Pero eso es el parasitismo. Y entonces ya sabemos lo que es parasitismo, lo que es hospedero, lo que es parásito, y que
esto es un tema interesante y nosotros vamos a estudiarlo mediante una asignatura que se llama parasitología, que es el estudio del parasitismo. En este caso nosotros no vamos a estudiar todos los parásitos que existen, porque hay parásitos de plantas, de animales, etc. Solamente esta es una parasitología humana, de humanos, nada más. Entonces, este es un curso que está relacionado al ser humano. ¿Listo? Bueno, hay bastantes tipos de parasitismo. Principalmente es el obligatorio y el facultativo, ¿no? En realidad hemos dicho que por definición sería obligatorio el parasitismo. Sí, pero hay casos muy excepcionales como el facultativo, el accidental, que pueden presentarse en algunas situaciones muy especiales. Pero en realidad el parasitismo es obligatorio. Pero puede ser permanente, periódico y temporal. Por ejemplo, puede ser permanente. Y esto ustedes ven, este es un piojito que está en el cabello de nosotros, en la cabeza, y es permanente porque el piojo se alimenta todo el día, la noche, de la sangre de su hospedero. Entonces, no podría vivir aislado. Si nosotros le sacamos un piojo a un paciente y lo ponemos en una placa Petri, por ejemplo, y lo dejamos 2 o 3 días y se va a morir el piojito. ¿Por qué se muere? Porque no puede movilizarse a buscar otro hospedero y no tiene dónde alimentarse y se va a morir. Entonces es un parasitismo permanente y es obligatorio. El piojo no puede estar sin ser parásito. Sin embargo, hay otros que se llaman periódicos. Quiere decir que en un periodo de su vida son parásitos, solo en un periodo de su vida. Por ejemplo, estas larvitas, que son larvas de moscas, que pueden ser parásitas solo cuando son larvas, nada más, no cuando son adultos, no cuando son huevos, no cuando son pupas, solamente en el periodo larvario. Y esto se ve en selva, por ejemplo, que hay una mosca que coloca huevos sobre un mosquito que es hematófago, ya después lo vamos a ver en detalle, y este mosquito hematófago se lleva en el abdomen los huevos de esta mosca, y como va a buscar sangre se para en un animal o en una persona y deja caer esos huevos de la mosca. Una vez con la temperatura del cuerpo eclosiona el huevo y sale una larva pequeñita y se mete a la piel sana, a una piel sana. Y entonces empieza a desarrollar, acá tenemos una larva 1, después hay una larva 2 y esta es una larva 3. Y que va a estar dentro de la piel desarrollándose. Una vez que se ha formado, en el hombre lógicamente ahí el hombre tiene que tratarla, la extrae, pero en los animales se completa todo el ciclo porque después esta sale y cae al suelo, se convierte en pupa y después en adulto. Y sigue su ciclo, ¿no? Entonces la mosca no tiene nada que ver, la mosca adulta, porque incluso tiene el aparato bucal atrofiado, no le causa ningún daño al hombre, solo es la larva. Ese es un parasitismo periódico, se llama miasis, después lo vamos a ver en detalle. Y otro parasitismo es el temporal. Una mosquita, una pulga, un mosquito de estos o zancudos que nos vienen en la noche un ratito, nos pican y se van. Ese es un parasitismo temporal. También es obligatorio porque si no tiene alimento la pulga se muere. Entonces, pero es temporal, solo por un momento se alimenta y se va. Bueno, y aparte de eso tenemos el facultativo, ¿no? Por ejemplo, que se llama, hay un tema que es importante conocerlo. Por ejemplo, esta es una mosca doméstica, es la mosca común que conocemos de la casa. Esta mosca no es parásita, se alimenta de restos orgánicos, coloca huevos, las larvas se alimentan también de restos orgánicos. Sin embargo, por ejemplo, en ciertas situaciones, vamos a poner el ejemplo de un anciano que está postrado en su cama, tiene úlceras, o sea, estas úlceras de cúbito, ¿no es cierto? Con escaras, y entonces la piel se empieza a putrefactar y ese olor atrae a estas moscas. Y las moscas se paran allí, dejan sus huevos, y de los huevos van a salir larvas y estas larvitas comienzan a comerse el tejido de esta persona. Entonces se produce un parasitismo facultativo. No era parásito, sin embargo, en un momento se convierte en parásito, ¿no?
Y hay otros accidentales, como por ejemplo, si uno come un queso que ha estado descuidado, no ha sido conservado adecuadamente, puede contener ácaros. Y entonces uno come el queso y ingiere estos ácaros que van a causar un daño en el intestino periódico, perdón, temporal, pero causa daño, causa diarrea, dolor abdominal y después se va. Pero tampoco el ácaro es un parásito, es un ácaro de vida libre. Sin embargo, por un accidente se produce el parasitismo. Entonces, estos dos casos son excepcionales, lo que sí es esto lo más importante. Bien, ¿qué parásitos vamos a estudiar? Vamos a estudiar tres grupos de parásitos. Los helmintos, que son aquellos que son llamados también gusanos, ¿no? Gusanos cilíndricos, aplanados en forma de cinta, etc. Luego vamos a ver, pero estos son macroscópicos, uno los puede ver fácilmente. Hay algunos pequeños, pero sí se puede ver en el microscopio, pero otros se pueden ver a simple vista. Los protozoos, más bien, son células, generalmente son unicelulares, y entonces son muy pequeños, hay que usar microscopio para verlos. Y finalmente, los artrópodos, como las pulgas, los mosquitos, que también son parásitos, pero también pueden ser vectores de enfermedades, y por eso tenemos que estudiarlos, ¿no? Entonces, estos tres grupos de animales vamos a utilizar, que son parásitos, porque hay muchos helmintos que no son parásitos, muchos protozoos que no son parásitos, etc., ¿no? Solamente los que afectan al hombre. Entonces acá tenemos helmintos, como por ejemplo el ascaris, miren los gusanos, el protozoo, vean acá este es el Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas, ¿no? O este es un ácaro, que es el Sarcoptes scabiei, que causa la sarna humana. Bien. Entonces, vamos a estudiar dentro de los helmintos tres grupos grandes: los nemátodos, los céstodos y los tremátodos. Los nemátodos son los gusanos cilíndricos, como un lápiz, así, cilíndricos, alargados, ¿no? Luego vamos a ver los platelmintos, que son de dos tipos: los céstodos, que son gusanos aplanados, pero en forma de cinta, como las tenias, por ejemplo. Y los que son trematos son también aplanados, por eso se llaman también platelmintos, pero que tienen una forma de hoja. Entonces hay diferencia entre céstodos y trematos. Luego vamos a estudiar los protozoos, donde vamos a estudiar amebas, o unos protozoos que tienen cilios, se les llama ciliados, otros que tienen flagelos, se llaman flagelados, y coccidias, que es un grupo grande que tiene unas reproducciones muy complejas, pero que son muy importantes en la salud, como por ejemplo la malaria, la toxoplasmosis, ¿no? Son enfermedades muy frecuentes. Y dentro de los artrópodos vamos a estudiar la clase insecta, que es donde están todos los moscas, mosquitos, pulgas, chinches, etc. Y luego vamos a ver los arácnidos, donde están los ácaros y garrapatas, y también las arañas. Y artrópodos, la clase artrópoda, que fundamentalmente vamos a estudiar en una o dos parasitosis, muy poca. Son animales que generalmente, más que parásitos, son portadores o portadores, sí, bien digo, de enfermedades o hospederos intermediarios de algunas parasitosis. Bien. Alguna terminología que es importante que conozcan. Tenemos, por ejemplo, zoonosis, ¿no? ¿Qué significa zoonosis? Son enfermedades de los animales que ocasionalmente afectan al hombre. Entonces tenemos muchas zoonosis, hidatidosis, fasciolosis, etc. Y son enfermedades que generalmente están, como digo, en el ganado, por ejemplo, y que por algunas condiciones especiales pueden infectar al hombre. Otro término importante que conocer es infección parasitaria, que es cuando un patógeno, un parásito se introduce a un hospedero y puede desarrollarse o
dividirse o mantenerse vivo dentro de este hospedero. Eso es infección parasitaria, que no es lo mismo que enfermedad parasitaria. Enfermedad parasitaria es cuando existen síntomas y signos. En la infección puede ser, por ejemplo, en T. cruzi, hay mucha gente que solo tiene infección. Es decir, entra el Trypanosoma cruzi en el tejido, comienza a reproducirse, está guardado ahí en los músculos, en otros sitios, y no tiene ninguna repercusión patogénica. Sin embargo, cuando ya empieza a haber daño importante y síntomas, por supuesto, ya hablamos de enfermedad parasitaria. Otro término importante es el periodo patente. Es todo el tiempo que vive el parásito en el hospedero, que está dentro del hospedero. A diferencia del periodo prepatente, que es el periodo que desde que se infecta un hospedero hasta que ya está eliminando estadios infecciosos para contagiar a otras personas. Ese es periodo prepatente. Y el periodo de incubación, que también es importante porque esto nos va a permitir hacer el diagnóstico. Muchas veces el periodo de incubación es importante, ¿no? Por ejemplo, en el coronavirus, ¿cuál es el periodo de incubación? Es 6 días, 7 días, una semana. Aquí los parásitos, cada uno tiene su periodo de incubación. Entonces, ¿qué cosa es periodo de incubación? Es el periodo que transcurre desde que se infecta hasta que aparecen síntomas y signos, ¿no? Entonces tenemos esa terminología que es bueno saber. Además, también hablamos de hospedero. El hospedero puede ser definitivo, intermediario o paratécnico. Paratécnico es muy raro. Fundamentalmente tienen que saber, perdón, tienen que saber definir lo que es un hospedero definitivo o intermediario. ¿Qué es un hospedero definitivo? Es aquel que albergue el estadio adulto del parásito. Por ejemplo, en Ascaris lumbricoides, que después vamos a ver, el gusano está en el intestino del hombre, entonces el hombre es el hospedero definitivo, ¿no? Pero, por ejemplo, existen otras enfermedades como las teniasis, la tenia solitaria. Entonces, en la tenia solitaria el hombre tiene la tenia adulta, entonces es hospedero definitivo. Mientras que el hospedero intermediario es el que alberga el estadio larval, la larva de este parásito. Entonces, por ejemplo, en la teniasis, el hombre es hospedero definitivo porque tiene la tenia adulta. Y el cerdo es un hospedero intermediario porque solo alberga el estadio larval, una larva que se llama cisticerco. Entonces el hombre come carne de cerdo y se infecta con la larva, el cisticerco, y a partir de un cisticerco se forma una tenia adulta que está en el hospedero. Después el hospedero elimina huevos de esta tenia en las heces, el cerdo las come y forma la larva. Y así se hace el ciclo. Entonces, hospedero definitivo e intermedio. Sin embargo, cuando hablamos de hospederos, mejor dicho, de parásitos que no son gusanos, como en este caso que hemos visto, sino que son protozoos, los protozoos ya no tienen larvas, ni tienen adultos, son células. Entonces, ¿cómo se define hospedero definitivo e intermediario? El hospedero definitivo es el que va a tener, en el cual se va a desarrollar el ciclo sexual del parásito, ¿ya? Porque tiene ciclo sexual y asexual. Y hospedero intermediario es en el cual se desarrolla el ciclo asexual del parásito. Entonces, así vamos a ver, por ejemplo, en la toxoplasmosis, el gato es el hospedero definitivo y el hombre es hospedero intermediario, porque en el hombre solo se desarrolla el toxoplasma en una forma de reproducción asexual, mientras que en el gato sí hay gametos y se forma la reproducción sexual. Y el hospedero paratécnico, en algunos parásitos vamos a ver muy raro, es cuando hay un hospedero que se infecta con un estadio del parásito, esto se ve en el mitos, no se ve en protozoos, entonces se infecta con un estadio del parásito y mantiene ese estadio y lo transmite a otro hospedero, sin haberse producido transformación en este hospedero. Por eso se llama paratécnico. No hay desarrollo del estadio parasitario, en él solamente sirve como un transportador, nada más. También existen reservorios. El reservorio es donde el parásito puede estar guardado, no le causa daño al reservorio y se mantiene ahí para poder ser fuente de infección para otros seres humanos. Por ejemplo, los cuyes en la enfermedad de Chagas,
¿no? Son reservorios del Trypanosoma cruzi. Entonces el Trypanosoma cruzi está en el cuy y se desarrolla, se reproduce, está circulando en su sangre, pero no lo mata al cuy. Pero cuando una chirimacha, o sea, un Triatom infestans, este vector, se mete al gallinero, al conejero, y se alimenta de sangre de estos cuyes, se infecta. Y después va a la casa e infecta al ser humano. Entonces, por eso se llama reservorio, ¿no? Y también vamos a hablar de vectores. Pueden ser vectores biológicos como el Triatom infestans, llamado chirimacha aquí en Arequipa, y que es un vector biológico porque el T. cruzi entra, cambia de forma, se reproduce, otra vez cambia de forma. Entonces, si cambia de forma y se reproduce, el parásito dentro de este vector es un vector biológico. Pero si solo el vector lo transporta, por ejemplo, una mosca que se para donde hay heces, que hay unos quistes de ameba, quistes de Yarden, y lleva, o pueden ser bacterias también, ¿no? Shigella, salmonella, etc. Entonces contamina sus patas, el agente etiológico no se reproduce, no cambia de forma, sino siempre es llevado de ahí a una fuente de infección, por ejemplo, a un alimento del hombre. Entonces es un vector mecánico. Bien. Después vamos a ver algo de morfología. La morfología solamente la vamos a estudiar desde el punto de vista de utilidad para el aprendizaje de estos parásitos, no desde el punto de vista biológico, con detalle, ni desde un punto de vista taxonómico. Simplemente detalles generales de la morfología que me permiten reconocer el parásito. Ah, sí, este es un asca, este es un tricocéfalos, ¿no? Y además, qué elementos tiene para causar daño al hombre. Eso nada más en morfología. Luego pasamos a lo que es el ciclo de vida. En el ciclo de vida, esto sí es clave para el aprendizaje de las parasitosis. Si ustedes aprenden los ciclos, vamos a estudiar más o menos 32 ciclos. Entonces, 32 parasitosis. Entonces, con esas, aprendiendo el ciclo, ustedes ya pueden saber todo. Pueden saber síntomas, signos, diagnóstico, cómo es el diagnóstico, cómo los síntomas, cuál es el daño, dónde es el daño, cuál es la sintomatología, etc. Entonces, es importantísimo conocer los ciclos de vida de cada parasitosis. Entonces, por ejemplo, acá es importante que en el ciclo, como es un círculo, tenemos un estadio infeccioso, que en este caso es una larva, y en este caso un huevo con larvas, ¿no? Pero es un huevo. Luego tenemos que ver cuál es el mecanismo de infección. Aquí el mecanismo de infección viene a ser las manos contaminadas, el agua contaminada con estos huevos o las verduras contaminadas con estos huevos. Ese es el mecanismo de infección. Y acá sería la piel, ¿no? El mecanismo es la penetración en la piel y se va a meter por la piel. Luego tenemos la puerta de entrada, en este caso es la boca y acá es la piel. Luego tenemos la localización y la reproducción del parásito, si es que hay. Entonces, aquí es la localización, se localiza acá, un intestino grueso, otro intestino delgado, etcétera, etcétera. Luego tenemos el mecanismo de transmisión, y es decir, cómo esta persona va a transmitir la enfermedad a otras personas. Y luego tenemos el estadio de salida, esto nos sirve para ver el diagnóstico, y entonces, esto es lo más importante en el ciclo. Miren lo importante. Por ejemplo, la localización me va a decir qué manifestaciones tiene el paciente, ¿no? El mecanismo de transmisión me sirve para establecer los métodos de control. Control significa que vamos a disminuir la enfermedad en la población. Entonces, utilizamos un método de control para disminuir, o sea, atacar el mecanismo de transmisión. El estadio de salida nos sirve para el diagnóstico. El estadio infeccioso nos sirve para prevenir. El mecanismo de infección también para prevenir. Eso se llama profilaxis. Entonces acá está el control y acá está la profilaxis, que no es lo mismo. Acá la profilaxis se refiere a que una persona no se infecte. Bien, entonces así cada parte del ciclo es sumamente importante y conociendo el ciclo con un poco de sentido común se desarrolla toda la parasitosis. Bien. Después vamos a ver la patogénesis. ¿Cómo es que causa daño estos parásitos? Entonces hay diferentes tipos de daño, un mecanismo de daño
y una manifestación clínica que lo vamos a estudiar en el capítulo de la clínica. Entonces, el daño puede ser mecánico, por ejemplo, que puede ser compresivo, obstructivo, y depende del tamaño, la localización, la forma, ¿no? Por ejemplo, si hay un quistidativo que está en pulmón y comienza a crecer como una pelota, que puede llegar hasta 20 centímetros de diámetro, entonces el tamaño es importante, ¿no? Y la localización también, porque puede estar en el cerebro, entonces es sumamente importante en el cerebro. Y la forma, que puede ser redondeada, puede ser alargada, etc. ¿Y qué nos va a dar de manifestación? Por ejemplo, si está en el pulmón, va a haber tos, dolor torácico. Hay otro daño que se llama destructivo. Este daño destructivo quiere decir que el parásito de alguna manera rompe células, tejidos. Y entonces también depende del tamaño, de la movilidad. Por ejemplo, hay larvas que se mueven y están cambiando de sitio, entonces se van destruyendo. Otras veces es el número, hay mucho, es importante el número, porque un gusano de repente no hace nada, pero si tenemos 100 o 1000 gusanos, ahí sí ya la cosa es diferente. Y algunos producen sustancias líticas que van a destruir los tejidos, ¿no? Y la manifestación, por ejemplo, en las que se produce destrucción a nivel intestinal, causa dolor abdominal, diarrea. El daño exfoliatriz se llama exfoliar, no exfoliar, ¿eh? Exfoliar significa sustraer. Y entonces hay parásitos que sustraen alimentos, pueden ser sangre, los dos es sustracción. Y depende pues del número, como entenderán, de qué se alimentan. Si son hematófagos van a sustraer sangre, si no, se alimentan del el nutriente de la persona, utilizan enzimas, sustancias anticoagulantes para alimentarse mejor si es de sangre, o el esófago muscular para sustraer la sangre. Entonces acaba por producir desnutrición, o cuando es hematófago producir anemia. Finalmente, el tóxico alérgico. En realidad, aquí hay una respuesta inmune que es exagerada porque hay presencia de antígenos, hay una sensibilización, y entonces depende también de la localización, si es en lugares que son muy alergénicos, entonces alergizantes, entonces ahí se va a producir un daño alérgico. Pero a veces es tóxico también y las producen algunas sustancias que pueden causar no solo sensibilización, sino que pueden producir también lesiones tóxicas, ¿no? Y entonces puede producir manifestaciones como prurito, si es alérgico, o si es de tipo tóxico, puede traer trastornos de tipo pérdida del apetito, algunas veces produce insomnio, produce malestar, decaimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sustancias, generalmente estos tóxicos son elementos químicos que pueden traer pues cierta intoxicación en el hombre. Bien, y finalmente el daño inflamatorio. La inflamación, como ustedes saben, es una cosa buena. Sin embargo, en algunos momentos, generalmente los parásitos son resistentes a la respuesta inmune, a la respuesta inflamatoria o al ataque del hospedero. Entonces, ¿qué pasa? Entra una larva, viene la inmunoglobulina G, ¿no? Perdón, la inmunoglobulina E, o los linfocitos se identifican, le dicen al B que produzca inmunoglobulina E, esta inmunoglobulina E se pega a la larva o al parásito, al adulto, y atrae los eosinófilos. Los eosinófilos vierten todas sus enzimas para matarlo, pero no le hacen nada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez aumenta más eosinófilos, más sustancias tóxicas para matar al esto, y lo que está causando es un proceso inflamatorio en ese lugar. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de evitar que la infección se propague a todo el organismo, pero a causa de un daño muy severo en el lugar donde está el parásito. Y entonces este inflamatorio depende de la reacción del hospedero, porque si yo le doy antiinflamatorios no va a haber un daño inflamatorio, o sea que depende de las citoquinas, de las células que produce el hospedero para producir la inflamación. ¿Y cómo se manifiesta? Fiebre, dolor, tumor, rubor, etc. Bien. Después vamos a ver la parte epidemiológica, la epidemiología. La epidemiología es descriptiva
Por ejemplo, dice la prevalencia, quiere decir el porcentaje de personas en una comunidad que están infectadas, el 30% está infectado, eso es su prevalencia, pero además ve prevalencias por edad, por sexo, por ocupación, etc. Esa es una epidemiología descriptiva. Mientras que la analítica tiene que ver más bien con la identificación de factores que pueden propiciar la aparición de esta enfermedad, ¿no? Entonces, aquí la epidemiología analítica tiene que ver con factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser modificables o no. Por ejemplo, un factor de riesgo puede ser la edad, eso no es modificable. Pero pueden ser los hábitos de higiene, eso sí es modificable. Por favor, cierren sus micros, por favor, porque si no hay interferencia. Bien, ¿qué factores de riesgo puede haber desde el punto de vista que favorezca la enfermedad? Entonces, la biología humana, el ser humano que tiene una respuesta inmune adecuada, porque cuando se altera esta respuesta inmune, se hace más sensible a la enfermedad. La edad, ya sea muy corta o muy avanzada, también predispone a la enfermedad. La genética también, entonces, esa es la biología humana. Pero hay factores ambientales. En los factores ambientales hay, digamos, factores físicos, químicos, sociales, psicológicos, son factores ambientales importantes que pueden contribuir con la enfermedad. Los estilos de vida, alimentación, ejercicio, actividades deportivas que también pueden llevar a cierta parasitosis, alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y factores socioeconómicos. Esto es importante también. La mayor parte de parasitosis afecta a países subdesarrollados, a comunidades pobres, y entonces son los que más sufren esta enfermedad. Y los sistemas de salud. Si el sistema de salud es preventivo, promocional, va a haber muy poco, pero si solamente es recuperativo, vamos a tener muchas parasitosis. Y esto es para que vean un poco, esto lo vamos a ver el próximo año cuando hagamos epidemiología. Entonces hay factores biológicos, estilos de vida, factores ambientales y sistema organizado de la atención de salud. Y este es un continuo, desde la salud plena hasta la enfermedad total, que es la muerte. Entonces este es un continuo, digo, y este espectro que va de un lado para el otro depende de estos factores, unas veces apuntando hacia la enfermedad, otra vez apuntando hacia la salud, ¿no? Bien, ahora vamos a ver medidas de control. Las medidas de control dependen de, hemos dicho, del mecanismo de infección. Por ejemplo, el mecanismo de infección, si es el fecalismo, o sea, la defecación en el suelo, entonces en la medida de control va a ser construcción de una letrina. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mecanismo de control está dirigido a los mecanismos de transmisión. Pero las medidas profilácticas no, están referidas al mecanismo de infección. Por ejemplo, aquí está lo que les decía el ciclo, ¿no?, de la Taenia solium, que tiene el intestino subtenea, subsolitaria, y va a eliminar huevos en la defecación en el suelo, elimina huevos o proglótidas grávidas, o sea, partes de la tenia, y el cerdo se las come. Se infecta, y en el cerdo, en su musculatura, aparece el cisticerco. Y después el hombre agarra y se come esa carne de cerdo con este cisticerco y se infecta, va a desarrollar la tenia. Es un ciclo. Pero el mecanismo de infección es comer carne cruda. Por lo tanto, la medida profiláctica, ¿cuál será? Hacer hervir bien la carne, ¿no es cierto? Comer carne bien cocida. Entonces las medidas profilácticas van a la persona, para que la persona no se infecte. Y las medidas de control sirven para disminuir la frecuencia de la enfermedad, la prevalencia de la enfermedad en la comunidad. Son medidas diferentes, estrategias diferentes. Bien, y el diagnóstico es otro tema interesante, lo hacemos en base al antecedente epidemiológico, es decir, de dónde viene el paciente, qué características tiene, dónde trabaja, etcétera. Es importante preguntar eso en la anamnesis, y después los síntomas que ya nos orientan. Claro que el paciente no viene por el antecedente epidemiológico, viene por las manifestaciones, que me duele tal cosa, etcétera. Pero es importante el antecedente epidemiológico. Si yo estoy pensando, por ejemplo, en malaria, le pregunto de dónde viene, viene de selva. Pero si viene de Chile, en Chile no hay malaria, por ejemplo, entonces es imposible que tenga malaria, tendrá otra cosa.
Entonces las manifestaciones clínicas son importantes también, qué síntomas y signos tiene, para conformar entre estas dos cosas un esbozo de diagnóstico, ¿no? Entonces que te establezca un diagnóstico diferencial, varias entidades, o sea, un diagnóstico preliminar con varias enfermedades para discriminar finalmente cuál es, y para eso me ayudo de exámenes de laboratorio, ya sea, digamos, los exámenes de laboratorio pueden ser de radioimágenes, pero lo que nosotros nos ocupamos fundamentalmente es de los exámenes de laboratorio desde el punto de vista parasitológico, para hacer el diagnóstico parasitológico, que eso es lo que vamos a ver en las prácticas, que son técnicas de diagnóstico parasitológico. ¿Listo? Bien, con esto terminamos esta clase y vamos a continuar inmediatamente con otra clase, que es la tricocefalosis, ¿no? Entonces todavía tenemos una hora para hacer lo que es tricocefalosis. Entonces acá tenemos la tricocefalosis. Muy bien. Esto lo retiramos. Tenemos aquí y vamos a presentar lo que es tricocefalosis. Bien. Entonces la tricocefalosis es una enfermedad, ¿no? También se llama tricuriasis. Es una geohelmintiasis. Una parasitosis se llama geohelmintiasis. ¿Por qué? Porque este parásito requiere del suelo para su desarrollo. Si no desarrolla en el suelo, no va a haber la enfermedad, no va a haber la transmisión. Entonces se llama geohelmintiasis del intestino grueso, importante saber la localización. Con la localización ya uno puede deducir, perdón, puede deducir los síntomas, puede deducir el diagnóstico, etc. Y entonces tenemos que es caracterizada por anemia, porque este es un hematófago, come sangre este gusano, y además un síndrome disentérico, que ya lo vamos a ver cómo se trata. Todos los parásitos que afectan el intestino grueso generalmente producen un síndrome disentérico. Y es frecuente en climas cálidos, ¿no? Puede ser en la selva propiamente dicho, pero puede ser también en valles interandinos donde hay humedad, llueve, es muy abrigado, entonces calientito, y otras características que vamos a ver después. El agente etiológico de esta tricocefalosis o tricuriasis es el Trichuris trichiura, también llamado trichocephalus, pero se pronuncia tricocefalus, trichiura, ¿no? Por eso se llama tricocefalosis. Este es un gusanito que vamos a ver su morfología acá, ¿vean? Relativamente visible, mide 3, 4, 5 centímetros, o sea, no es tan pequeñito tampoco, y que tiene una parte delgada, miren, como un cabello, como un pelo, y una parte gruesa. Por eso se llama tricocefalus, ¿no? Trico significa pelo, y entonces como un pelo en la parte anterior, muy delgadito, miren. Igual este, solo que esta es la hembra, que es un poquito más grande, 4 a 5 centímetros, y este es 3, 4 centímetros, más pequeño. El macho es más pequeño, miren, y la parte posterior está engrosada. Esta es la parte gruesa, es la parte posterior, y esta es la parte anterior, ¿no? En esta parte posterior está el aparato reproductor, el aparato digestivo, mientras que en este solamente está el esófago, nada más, y el aparato bucal. Bien, entonces este es el gusano así en forma general. Acá podemos ver los detalles, ¿no? Entonces tiene la boca, acá hay el esófago. Si hacemos un corte del esófago, vamos a ver que no tiene una simetría completa. En la parte ventral no tiene cutícula, tiene unas células que están allí, digamos, en empalizada, unas al lado de las otras, y que son células secretoras de enzimas y que le permite utilizar estas enzimas para penetrar dentro de la mucosa intestinal. Es importante esto. Entonces eso se llama el esticocito. El esticocito es una célula y el esticosoma
son todo el conjunto de estas células de esticocitos que están a lo largo de todo el esófago. Pero en la parte ventral nomás del gusano. En la parte dorsal y lateral está el, que se llama, no sé si pueda, a ver, ay caramba, me salí, creo. Me salí. Tricocefalos. Por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a hacer un pequeño, a ver, no sé si... Bueno, después lo haremos. El tema es que en esta zona, como digo, en un corte transversal nos va a dar una figura más o menos así, y en la parte ventral los esticocitos y al centro está el esófago. Entonces tiene cutícula y solamente en la parte ventral tienen estas células que forman el esticocito. Cada célula es un esticocito. Luego tenemos ya en la parte, vean, en la unión de la parte delgada y en la parte gruesa está la vulva, porque es una hembra, y luego viene la vagina, el útero, y luego el oviducto, y finalmente el ovario. Entonces acá se producen las células del ovario, ¿no? La célula sexual femenina, los óvulos, van avanzando, se encuentran con el espermatozoide, y acá en el útero se van formando los huevecillos, ¿no? Que después pasan por la vagina y se eliminan a través de la vulva. Esto es el aparato digestivo, está, como digo, el esófago, todo muy largo el esófago, después viene el intestino y finalmente desemboca en la región anal. Mientras que el macho es un poco diferente. Miren, en primer lugar, también tiene la boca, también tiene esticocitos, el esticosoma, todo el esófago, pero aquí viene el intestino, y el intestino termina en la cloaca. ¿Por qué se llama cloaca? Porque también en ese sitio se desemboca el aparato reproductor a través del conducto eyaculador, ¿no? Que va acá. Y esta es una espícula copulatriz que sirve para la cópula. Entonces tiene intestino, ¿no? Y aparato reproductor en la parte gruesa. Pero la diferencia con la hembra tiene la vulva, la salida del aparato reproductor está diferente de la región anal. Acá es en un solo sitio y por lo tanto se llama cloaca, ¿no? Bien, y finalmente estas hembras van a colocar huevos, y este es el huevo, que mide más o menos 40 micras aproximadamente, pero tiene una característica importante. Tiene 3 capas aquí. La interna es lipídica para impedir que entre la humedad y maltrate el embrión. Acá hay un embrión nada más. Cuando se eliminan estos huevos tiene un embrión, una masa embrionaria, es una masa en realidad, más que un embrión, una masa, y tiene 2 tapones a ambos lados, que se llaman tapones mucoides. Estos tapones mucoides, cuando el desarrolla el huevo, o cuando una persona se infecta ya con un huevo desarrollado, se abren y por ahí sale la larva. Pero en este caso está bien tapado, ¿no? Y está la masa embrionaria. Es un huevo cuando se elimina en las heces de una persona. Mide 40 micras, es de color amarillo, y ustedes vean su forma, es imposible de olvidarse una vez que uno ve un huevo de tricocefalos. Es muy bonito en realidad el huevecillo este, y de un color amarillo brillante que es fácil de identificarlo. Bien, veamos entonces, ya hemos visto la morfología, lo más importante, ahora vemos el ciclo de vida. ¿Dónde se localiza este? Entonces vemos acá la localización. ¿Dónde se localiza? Este es un gusano del intestino grueso. Puede estar desde el ciego hasta el colon transverso, el descendente, hasta el sigmoides puede estar el parásito, ¿no? En todo el intestino grueso en realidad. Y entonces está metido con toda la parte anterior se mete a la mucosa. Entonces, si uno tuviera la oportunidad de ver en una proctoscopía, ¿no? Vamos a ver solamente los gusanos que salen, que esta parte gruesa, el gusano que es blanquecino y que está, digamos, visible. Y lo demás, toda la parte delgada está dentro de la mucosa. Entonces eso no se ve.
Entonces ahí está la hembra. Y acá tenemos el machito que tiene la espícula copulatriz, así se ve bien, en el extremo posterior. En esta más bien solamente en la región anal. Bien, entonces la localización, pues el intestino grueso está dentro de la mucosa y ahí se alimenta de sangre, de plasma, de todo lo que es células. Y tiene en esta parte anterior un estilete, que a veces los estudiantes quieren, yo quiero ver el estilete en la lámina, no se ve, es a la microscopía electrónica, es muy pequeño, es para cortar células. Y entonces este estilete corta células y le permite avanzar. Además produce el esticosoma, produce sustancias líticas que van a poder permitir romper el tejido y meterse dentro de la mucosa. Muy bien, entonces ya tenemos la localización. ¿Cuál es el estadio de salida? El estadio de salida es este huevecillo, ¿no? Un huevo inmaduro que tiene sus 3 capas, que tiene tapones mucoides, que miden 40 micras, que es de color amarillo y que solo tiene una masa embrionaria. Entonces, con las heces va a salir estos huevecillos. Tienen que caer al suelo. Y en el suelo van a desarrollar. Por eso se llaman geohelmintos. ¿Y qué requieren del ambiente para su desarrollo? Necesitan 4 cosas. En primer lugar, necesitan, y eso lo da el clima, ¿no es cierto? Tiene, en primer lugar, temperatura. No es de climas fríos, es de climas templados y cálidos. ¿Qué más? Humedad. Es de climas húmedos, no es secos, como por ejemplo Arequipa es un clima totalmente seco, ¿no? Eso no le permite el desarrollo, tiene que ser bastante húmedo. Luego tiene que haber sombra, el sol directo mata a estos huevecillos, ¿no? Destruye el embrión. Y finalmente tiene que ver la característica del suelo. El suelo debe ser arcilloso, arcilla, porque la arcilla mantiene la temperatura en la noche y en el día de a una misma temperatura. Y entonces es importante para que el huevecillo, que era inmaduro, en 15 días más o menos, recorra todos estos estadios de módula, ¿no? Empieza a reproducirse y finalmente se forma una larva. Entonces, el estadio infeccioso es un huevo con una larva en su interior. Huevo larvado se dice. Y la larva es un estadio de larva 1. Entonces, un huevo con larva 1 es el estadio infeccioso para el hombre. ¿Cuál es el mecanismo de infección? El mecanismo de infección es a través del agua contaminada, las manos contaminadas que agarran el suelo o las verduras, ¿no es cierto? Que están contaminadas con heces humanas, con estos huevecillos y que no se lavan adecuadamente. Y entonces de esa manera entra por la puerta de entrada, que es la boca. Y pasa hasta el estómago. Cuando llega al intestino, este huevo eclosiona. Que no explosiona, sino eclosiona. ¿Qué significa? Que se salen los tapones mucoides. Se salen los tapones mucoides por el cambio de pH en el intestino, que es alcalino, se salen los tapones y la larvita empieza a salir del huevo. ¿Y dónde se va? A las glándulas de Lieberkühn, a las criptas que están en el intestino, se alojan allí, no causan ningún daño, se alojan simplemente para alimentarse de mucus, de algunas sustancias, de algunas células, y empieza su reproducción en el intestino grueso. Su desarrollo, perdón, no reproducción, su desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que de larva 1 que estaba acá se convierte en larva 2, o sea, crece, muda, o sea, pierde su cutícula, crece y se convierte en larva 2, larva 3, larva 4 y finalmente la larva 4 pasa al intestino grueso donde se convierte ya en larva 5 juvenil que rápidamente se introduce en la mucosa para convertirse en un adulto completo. ¿Listo? Entonces miren, ¿eh? Esto es importante. El huevo desarrolló en el medio ambiente. Sin embargo, en el intestino delgado es donde desarrolló la larva. Se convirtió en larva 2, larva 3, larva 4 y la larva 4 ya casi larva 5 pasa al intestino grueso donde se convierte en adulto para reproducirse. Hay cópula entre hembra y macho y la hembra fecundada va a colocar huevos y va a eliminar. Entonces, el periodo prepatente de esto dura más o menos unas 3-4 semanas, ¿no?
ya está eliminando huevos en las heces. Bien. Mientras que el periodo de reproducción, perdón, este periodo de desarrollo del huevo en el medio ambiente es 15 días, el desarrollo de las larvas es otros 15 días, y ya los adultos empiezan a colocar huevecillos a las 5 o 6 semanas. Esto es entonces el ciclo de esta parasitosis. No sé si hay alguna pregunta en este tema, porque es sumamente importante hacer el ciclo de vida, ¿no? Bien, entonces ya tenemos este ciclo de vida y con él vamos a desarrollar todos los demás temas que siguen adelante. Por ejemplo, vamos a ver la patogénesis. Entonces, ¿qué daño causa este gusano? Este gusano va a causar un daño, primero traumático, que va a ser destructivo, ¿no? Es decir, que el gusano al meterse a la mucosa intestinal, utilizando su lanceta anterior, su movilidad, la parte anterior se mete a la mucosa intestinal. Además, enzimas también produce, ¿no? Hay unas sustancias líticas que van a permitir que el gusano se meta a la mucosa. Entonces hay un daño traumático, destructivo. Luego hay un daño expoliatriz. Entonces, ¿qué significa eso? Que este tiene que alimentarse, este gusano, ese hematófago, va a succionar sangre, va a succionar plasma y le va a sustraer sangre al hospedero. Esto lógicamente está en función del número de gusanos, ¿no? Se dice que más o menos de 800 gusanos no es un daño importante, no causa síntomas, pero más de 800 gusanos ya están produciendo un problema serio. Luego viene el daño inmunoalérgico. ¿Y por qué hablamos de daño inmunoalérgico? Porque este es un cuerpo extraño. Toda la parte anterior es una parte... toda la parte anterior está constituida por proteínas, la cutícula tiene proteínas extrañas a nuestro organismo. Y cuando se introduce cualquier sustancia extraña en nuestro organismo, entonces se va a producir un daño, una respuesta inmune, ¿no? Y las sustancias líticas también son proteínas extrañas, entonces hay una respuesta inmune. Todo esto entonces se convierte en antígenos que desencadenan un daño. Inmunoalérgico, o sea, es una respuesta inmune al principio, pero ya después se pone alérgico porque aumenta exageradamente la respuesta, ¿no? Porque no puede eliminar parásitos. Y después ya, como hay un daño destructivo, hay un daño inflamatorio, entonces se va a producir, perdón, un daño inmunoalérgico, destructivo, inmunoalérgico, va a haber un daño inflamatorio. Y ese daño inflamatorio, ¿de qué depende? Ya hemos dicho, de la respuesta del hospedero, reacción del hospedero. Bien, entonces ya tenemos el daño y el mecanismo del daño. Veamos la clínica. La clínica, hemos dicho, que generalmente es asintomática, o es asintomático el paciente cuando tiene menos de 800 gusanos. Pero si hay más de 800 gusanos, ya viene molestia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el síndrome disentérico. Miren, síndrome disentérico. Y acá está faltando un poco lo que es, para completar el síndrome disentérico, eso que se nos pasó acá al escribir, son todas estas manifestaciones. ¿Qué va a haber? Dolor abdominal. Entonces, ustedes saben que un síndrome es un conjunto de síntomas y signos, ¿no es cierto? Entonces, hay dolor abdominal, hay deposiciones con moco y sangre. Acá falta moco, ¿ya? Por favor, anótenlo ahí, es moco y sangre. Deposiciones con moco, con sangre. Y además hay pujo y tenesmo. ¿Qué cosa es el pujo y el tenesmo? Tenesmo es la sensación de querer ir a defecar, tenesmo rectal me refiero, porque también hay tenesmo vesical, quiere decir que uno tiene sensación de querer miccionar y no tiene que miccionar, ¿no? Ese es tenesmo vesical, que se dan las infecciones urinarias, por ejemplo. Pero este tenesmo es rectal, quiere decir que la persona que dice quiero ir a defecar va al baño y no elimina nada, con mucho esfuerzo, que eso es el pujo, hace mucho esfuerzo, elimina un poco de moco y sangre. Entonces, eso es un síndrome disentérico. Entonces, dolor abdominal, deposiciones con moco y sangre, pujo y tenesmo. Esto conforma
lo que se llama el síndrome disentérico y propio de nuestras parasitosis que están localizadas en el intestino grueso. Bien, ¿qué más tenemos en esto? Anemia. Este gusano sustrae más o menos 0.005 mililitros de sangre por gusano y por día. En otras palabras, 5 microlitros por gusano y por día. Imagínense si tenemos 1000, 2000, 3000 gusanos. Entonces ya se consume gran cantidad de sangre, aunque es de los gusanos que menos sangre consume, pero de todas maneras es importante porque es raro encontrar solamente tricocéfalos, que esas sí son muy comelonas de sangre, ¿no? Entonces produce anemia. ¿Y cómo se manifiesta la anemia? Bueno, la anemia se manifiesta por palidez de piel y mucosas, ¿no es cierto? Tenemos manifestaciones de orden cardiovascular, hay aumento de la frecuencia cardíaca, el corazón trata de compensar la falta de sangre mandando más rápidamente la sangre, ¿no? Entonces hay taquicardia. Tenemos también otras manifestaciones como tendencia al sueño, porque no llega mucha sangre al cerebro, cansancio, porque no llega sangre a los, o mejor dicho, oxigenación a los músculos, etc. Incluso a veces se ponen los dedos en el anillo de tambor, ¿no? Por las manifestaciones. Entonces, esta es una anemia microcítica e hipocrómica, propia de deficiencia de hierro, por pérdida de hierro. Se pierde el hierro, no hay una buena ingesta, y entonces se presenta la anemia. Y entonces en esta parasitosis se suele ver también algunas manifestaciones que son interesantes de la anemia. Por ejemplo, la pica o geofagia. ¿Qué es pica o geofagia? Es que la persona, el niño, comienza a comer tierra, por eso se llama geofagia. Busca tierra y se mete a la boca. Y esto se pasa si le dan fierro, se le da hierro en jarabe o en pastillas y se acaba esta manifestación que es la geofagia. Bien, esto es importante porque, por ejemplo, no sé si han oído hablar de la enfermedad de Addison, ¿no? Que hay deficiencia de sodio. Los enfermos de Addison, por ejemplo, comienzan a arañar la pared de su dormitorio. Le arañan la pared para encontrar el estuque que tiene sales y comienzan a comerse esa arenilla que hay en la pared para completar su suplemento de sodio. Miren cómo es la naturaleza, ¿no? Uno no se da cuenta, pero sucede. Entonces acá tenemos pica o geofagia como manifestación de la anemia. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Puede haber complicaciones, o sea, lo que les he mencionado, lo que es el síndrome disentérico, como he dicho, puede ser asintomático, puede ser que tenga síndrome disentérico, puede tener anemia, pero eso es lo normal, digamos, en la parasitosis. Pero hay situaciones especiales que se producen, que se llaman complicaciones. Y entonces, estas complicaciones pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, puede ser el prolapso rectal. ¿Qué significa eso? Imagínense un niño, generalmente este prolapso rectal se da en niños desnutridos y con infecciones intensas, con muchos gusanos. Entonces, ¿qué pasa? El niño tiene síndrome disentérico, tiene tenemos puja porque cree que tiene algo que defecar. ¿Y por qué cree que tiene algo que defecar? ¿Por qué se produce este tenesmo? Porque los gusanos están metidos en la mucosa y están irritando los plexos nerviosos. Entonces el plexo nervioso se irrita y da una orden al cerebro de que vaya al baño porque está ocupada la ampolla rectal. En realidad no estaba ocupada, era la mucosa que está inflamada. Entonces, este niño comienza a pujar y de pronto se sale toda la mucosa rectal. Se llama prolapso rectal. Y entonces ahorita vamos a ver una fotografía y se sale toda la mucosa rectal, se pueden ver incluso los gusanos ahí clavados en la mucosa, ¿no? Y esto hay que corregir. Después vamos a ver esto. Y la otra complicación es la apendicitis, que quiere decir que el gusano, como viene en el intestino grueso, puede meterse
al apéndice, al conducto del apéndice, se mete y se queda atrapado ahí, se produce la inflamación del apéndice y una apendicitis, ¿no? Ya eso lo van a ver cuando hagan cirugía, qué manifestaciones da, etc. Bien, este es el prolapso rectal, miren, cómo es que la mucosa rectal se ha prolapsado. Entonces, y vean los gusanitos que están acá, ¿no? Son estos gusanitos los que están clavados ahí en la mucosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se puede sacar con una pinza estos gusanitos, lo máximo que se pueda, pero finalmente hay que, digamos, solucionar el problema del prolapso. Se empuja, con guantes por supuesto, se empuja toda la mucosa rectal hasta que se introduzca nuevamente por la región anal y se le pone un esparadrapo entre los glúteos para que no se separe y no se vuelva a presentar el prolapso, ¿no es cierto? Además se le tiene que dar el tratamiento por vía oral para matar los gusanos. Y entonces eso se mantiene así hasta que se solucione el problema. Si es que se vuelve a presentar y no se soluciona este prolapso, ya tendrá que haber los casos más graves. Generalmente con poner una venda o un esparadrapo que una estos glúteos que no permita la salida, entonces con eso es suficiente. Bien, entonces esto es lo que es el famoso prolapso rectal. Bien, entonces ahora pasamos a lo que es diagnóstico de la enfermedad. Entonces el diagnóstico se hace por una sospecha clínica. El paciente viene, tiene anemia, tiene dolor abdominal, tiene síndrome disentérico. Entonces le preguntamos, ¿usted de dónde viene? Ah, vengo de Madre de Dios, vengo de Quillabamba, vengo de San Juan del Oro, de Puno, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien. Entonces de selva, debe tener parasitosis de selva, ¿no? Puede ser una tricoriasis porque es síndrome disentérico, es el intestino grueso, y muy bien. Entonces nos ayudamos para evidenciarlo una colonoscopía o una rectoscopía que nos permite ver el intestino por su interior y vamos a ver los gusanitos blancos que brillan en la mucosa roja, entonces fácilmente hacemos el diagnóstico. Pero a veces no hay posibilidad de hacerle una colonoscopía y simplemente le hacemos un examen de heces, ¿no es cierto?, en laboratorio para ver si tiene o no tiene los parásitos. Y puede ser un método de tipo cualitativo, que es el Telemann, que eso lo vamos a ver cómo se hace el método de Telemann en las tardes, en las prácticas, pero solamente cualitativo se refiere a que me dice, sí, hay huevos de tricocéfalos, de Trichuris trichura. Entonces, el laboratorio se encarga de identificar estos huevecillos, ¿no? Y ese es un método cualitativo. Pero si yo quiero saber cuántos gusanos presenta esta persona, que esto más bien es más de investigación que de, digamos, desde el punto de vista clínico. Al clínico le interesa que tiene o no tiene, punto, y se le da el tratamiento. Pero para investigación podemos utilizar un método cuantitativo como el CAT-O-CATS, que también lo vamos a ver en la tarde, y puede haber infecciones leves cuando hay menos de 2000 huevos por gramo de heces. Huevos por gramo de heces. Y si encontramos, esto nos permite contar los huevos, por eso es cuantitativo. Y si encontramos entre 2000 y 10.000 huevos por gramo de heces, estamos hablando de una infección moderada. Y si hablamos de una intensa es cuando tiene más de 10.000 huevos por gramo de heces, ¿no? Esta es la colonoscopía, vean cómo se ve el gusanito metido en la mucosa intestinal. Bien, entonces pasamos a lo que es la epidemiología. Y en la epidemiología hablamos de la prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia? En costa no supera el 1 o 2%, en cualquier sitio de la costa, muy poco porque es un clima arenoso, acá con mucho sol, entonces la temperatura o es fría o es caliente, pero no es constante. Mientras que en la sierra podemos encontrar hasta el 5%, 7%, sobre todo en zonas de valles interandinos, no en la puna, porque en la puna no va a haber esto, sino en lugares donde es más o menos el clima templado, con lluvia, con cultivos, entonces hay, digamos, suelo arcilloso que permite el desarrollo del huevo.
Y en la selva, bueno, es lo que llega a 40%, ¿no? Más o menos, casi a la mitad de la población tiene esta parásito. Es muy frecuente en selva. Entonces hay que tener cuidado por eso en el diagnóstico, ¿no? ¿Qué factores del hombre tienen que ver con esta enfermedad y que es muy prevalente? Factores del hombre. En primer lugar, es el más importante, el fecalismo, que la gente defeque en el suelo. Si la gente no defeca en el suelo, no va a haber parasitosis. Pero en selva pues es difícil, siempre la gente se va al bosque o en la calle, defeca y entonces elimina los huevos y estos van a desarrollarse. Hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos tiene la gente? Los niños tienen hábito de jugar en el suelo, no se lavan las manos, o las personas no lavan las verduras o toman agua de acequia, etc. Entonces todos estos hábitos tienen que ver para que la gente se infecte. Y finalmente, la pobreza también es importantísima. Esta parasitosis es gente pobre. La gente rica difícilmente tiene estas enfermedades, ¿no? Salvo que ha tenido un accidente, por decir así. Pero generalmente es de gente que tiene escasos recursos, que no tiene sistema de alcantarillado, que no tiene letrinas, que no tiene agua potable, no tiene con qué lavar las verduras, etc. Y entonces, por eso es muy frecuente en este tipo de gente. Y otro tema importante es la ignorancia del problema. ¿Qué significa esto? Que la gente pues no sabe cómo se adquiere estas enfermedades, ¿no? Las abuelitas decían, oye, no vas a comer pan con azúcar que te va a dar gusanera, decían así. ¿Qué significa eso? Que no sabían cómo se adquirían las enfermedades intestinales y pensaban que por comer pan con azúcar iba a tener unos gusanos en el intestino. Pero entonces hay que explicarles que no es así, que uno se infecta por consumir alimentos o agua o a través de las manos contaminadas con huevos de este parásito, ¿no? Bien, ¿y qué factores del hospedero o del parásito tenemos? La longevidad de estos gusanos tiene un periodo patente de más o menos 3 años, a veces 5. En la oviposición pueden colocar hasta 10.000 huevos por gusano y por día. 10.000 huevos por gusano y por día. Imagínense, van a llenar todo el suelo de huevecillos y que los huevos también son algo resistentes. No tanto como otros, pero sí tienen resistencia en el medio ambiente para que persistan durante varias semanas o meses incluso, listos para infectar a nuevas personas, ¿no? Bien. ¿Y qué hacemos en la profilaxis? ¿Cómo vamos a evitar que una persona se infecte? Imagínense, ustedes van a ir a trabajar a Puerto Maldonado, ¿ya? Y entonces van a trabajar a Puerto Maldonado y dicen, el doctor Vázquez nos dijo que acá hay muchas de estos parásitos, yo no quiero tener estos gusanos, así que nada que ver. ¿Qué es lo que tienen que hacer para no tener esos gusanos? Eso se llama profilaxis. Lo primero, lavarse las manos. Felizmente ya se está haciendo hábito esto de lavarse las manos frecuentemente, ¿no? Segundo, lavar las verduras. Miren, qué importante es esto. ¿Cómo está lavando? Hoja por hoja, fruto por fruto, con agua que cae con chorro. ¿Por qué? Porque supongo que en microbiología les han dicho que para evitar infecciones por salmonela, shigella, hay que echarle pues unas gotitas de yodo o de lejía a un pocillo donde se pueda poner estas verduras y se acabó el asunto, ¿no es cierto? Sin embargo, esto no funciona para las parasitosis. Los huevos o los quistes son muy resistentes a estas sustancias y no le hacen absolutamente nada. Entonces, lo único que es eliminarlos de estos alimentos, de estas verduras, eliminarlas completamente a través del agua del lavado. No hay otra forma. Entonces, es importante enseñar a la gente que debe haber un buen lavado de estas verduras o de estas frutas. Y finalmente, el consumo de agua hervida, ¿no? Agua hervida para evitar ingerir estos huevecillos. Y veamos el control. En el control hay varios aspectos que tienen que ver. ¿Qué hemos dicho? ¿Contra qué funciona el control? Contra el mecanismo de transmisión.
La profilaxis está contra el mecanismo de infección, pero el control tiene que ver con los mecanismos de infección. Entonces, ¿cuál es el elemento más importante del mecanismo de transmisión? La defecación en el suelo. La gente que defeca en el suelo, ese es el problema. Y entonces, si nadie defeca en el suelo, no hay enfermedad. Por ejemplo, en Estados Unidos, Miami es zona tropical, ¿no es cierto? Y entonces debería de haber estas parasitosis, sin embargo no hay. ¿Por qué? Porque la gente no defeca en el suelo. Si ustedes van a Miami y se ponen ahí detrás de un árbol, en un parque a defecar, viene un policía de 2 metros de altura, gordo, y agarra y lo agarra del cuello, lo lleva a migración y se lo devuelven a su país. Así de simple, lo meten a la cárcel. Nadie defeca, por eso no hay esas parasitosis. 0% de prevalencia. Miren lo importante que es la defecación en el suelo. Entonces, ¿qué hay que hacer para el control? Hay que construir letrinas, sistemas de desagüe. En la selva es difícil el sistema de desagüe porque las casas están aisladas, alejadas, unas de otras. Sería terrible hacer una red de desagües. Y entonces se utilizan las letrinas para que la gente vaya allí y elimine las heces, que la letrina tiene un agujero grande, ¿no? Donde van a caer las heces, ahí se descomponen, se mueren los huevos y se acabó el asunto. Pero además hay que hacer educación sanitaria, enseñar a la gente cómo se infecta la persona, que tiene que lavarse las manos, que tiene que lavar las verduras, etcétera, etcétera. Otro aspecto es la economía. Si no tiene trabajo las personas, entonces tienen pues unas deficiencias importantes, no tiene agua potable, no tiene con qué lavarse las manos, no tiene ni jabón. Entonces, eso es un problema serio. Entonces hay que mejorar la economía, hay que darle trabajo a esta gente. Y finalmente existe el tratamiento masivo. ¿Qué significa el tratamiento masivo? El tratamiento masivo lo inventaron los japoneses. Después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, ustedes saben, quedaron muy mal. Entonces, sus autoridades dijeron, tenemos que desarrollarnos nuevamente y ser un país del primer mundo. Entonces, ¿qué necesitamos? Los economistas le dijeron, necesitamos que trabaje, y esa es la única manera para poder desarrollar. Y entonces dijeron, bueno, entonces que trabaje. Entonces surgió un problema. La gente no podía trabajar porque estaba enferma. Y Japón es tropical, entonces tiene muchos parásitos. Y eran los parásitos fundamentalmente intestinales y también la malaria, ¿no?, que los afectaba. Entonces dijeron, muy bien, las autoridades dijeron, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llamaron a los epidemiólogos, ¿no?, y dijeron, hay que construir letrinas, hay que construir sistemas de desagüe para evitar la defecación en el suelo, para que la gente mejore. ¿Y cuánto va a demorar esto para que la gente pueda ya trabajar? Unos 5 o 10 años. No, esto no funciona. Necesitamos una cosa rápida. Puede ser, o sea, complementaria, pero necesitamos otra cosa más que sea rápida, que pueda disminuir la transmisión de la enfermedad. Ah, muy bien. Entonces le dijeron, son el tratamiento. Darle tratamiento para que la gente mate los gusanos y ya por más que defequen en el suelo, no van a eliminar huevos. Ah, muy bien. Entonces llamaron a sus farmacéuticos y les dijeron, a ver, tienen que producir un medicamento que sea fácil de administrar, nada de inyecciones, nada, una pastillita nada más. Segundo, que sea de amplio espectro, es decir, que funcione para muchos parásitos. Tercero, que sea fácil de que se administre en igual dosis para niños, adultos, para todos. Y cuarto, que sea barato. Y surgieron los medicamentos básicos. Comenzaron a producir en cantidades enormes, ya no en cajitas, sino en bolsas, gran cantidad de medicamentos que sean de un amplio espectro, etc. Y entonces un personal de salud iba cada 3 meses a vivienda por vivienda, así abrir la boca a cada japonesito y le ponían una pastilla y le daban un vaso de agua. Y con eso, en un año prácticamente habían bajado hasta un 80% la enfermedad, en 2 años prácticamente había desaparecido estas enfermedades. Eso se llama tratamiento masivo, pero tiene que ser organizado, llevado a cabo con éxito a toda la población. Esto se hizo en Ecuador, se ha hecho en Colombia también,
pero después se abandonaron en Perú, lo hicieron más o menos, no completo, y la gente pues se automedica, se toman una vez, 2 veces al año sus medicinas para los parásitos, y bueno, algo ayuda, pero no todos los parásitos tienen un efecto, mejor dicho, todos los parásitos tienen el mismo efecto con estos medicamentos. Algunos funcionan muy bien, otros no. Bien, entonces eso es. Y el tratamiento para la elección es el mebendazol. Existen otros medicamentos que pueden funcionar, pero el que realmente erradica el parásito es el mebendazol. Se da tabletas de 100 miligramos, una en la mañana, una en la tarde, durante 3 días. Y entonces para un adulto, digo, se puede hacer ahora que calcular para un niño. Y con eso se puede solucionar el problema. Muy bien, entonces con esto terminamos, jóvenes. Si hay alguna pregunta, ¿habrá preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces daremos por finalizada la intervención.